mis exposición se pueden hacer preguntas o comentarios. Mientras tanto, pueden hacer comentarios o preguntas en el chat sin ningún problema y yo las voy a ir recogiendo. Ese pequeño dato nomás. Bien. La idea del título, además del nombre de las poetas, por supuesto, esa idea del modernismo murmurado es un poco un juego con la idea del modernismo de los varones, ¿no? Las figuras tutelares, desde Rubén Darío, o Herrera y Reisig en Uruguay, o Leopoldo Lugones, que tienen un modernismo para nada murmurado, sino todo lo contrario, y las mujeres poetas, por más que sean estos nombres importantes, siempre han quedado relegadas a escribir versitos, ¿no? Y por lo menos la crítica de la época las considera un poco las que escriben versitos. Entonces, me gustaba esta idea de estas obras tan potentes, que no están subidas a un promontorio, que no construyen ni con sus vidas ni con sus obras una torre de marfil. Me gusta más la idea del murmullo o de lo que se murmura, lo que se cuenta, sin necesidad de gran histrionismo. El único histrionismo es el mío ahora. Pero digo, esa es un poco la explicación, la explicación del título de esta charla, del modernismo murmurado. Son mujeres de su época y, bueno, y vamos a ver los detalles. Voy a comenzar esta charla haciendo una mención particular a esta particularidad que se da de una manera destacada en la literatura uruguaya de comienzos del siglo XX, que es, digo, y también que marca una diferencia, creo yo, con la región, que tiene que ver con la presencia constante y potente de mujeres poetas. Digo, con solo nombrar, por supuesto, con solo nombrar estas poetas que mencioné en el cronograma que vamos a ver, ya ahí tenemos un corpus una selección, por supuesto, acotadísima de lo que es la producción de las poetas mujeres en Uruguay. Yo me atrevería a decir desde fines del siglo XIX. Se da constantemente. Si yo hiciera como el juego de que si hay argentinos acá o si hay chilenos y que cada uno cuente cómo era ese canon literario, se nos van a ocurrir un par de nombres nada más. Para los argentinos, en la contemporaneidad podemos nombrar a Alfonsina Storni, pero después tenemos que hacer un ejercicio que es más que nada intelectual, digamos, no popular. Acá estas poetas, digo, voy a nombrar a otras poetas contemporáneas, pero se da con constancia, digamos, en generaciones, digo, las que nombré, porque son las que además abren otro camino a partir de la década del 40, como el Idea de Vilariño, pero es una particularidad de la literatura uruguaya. Una cantidad de mujeres poetas conviviendo en el mismo espacio y tiempo, digamos, ¿no? Y que eso se mantiene hasta el presente, hasta el presente. Digo, si nosotros hacemos ese recorrido por el canon de la región, vamos a ver que el mundo literario está regido por los varones que, digo, y las mujeres aparecerían como subsumidas a cierto reinado masculino. Y en este sentido, lo que se da, digo, entre los años 20, 30, no mucho más, en ese reinado, le vamos a llamar, de los hombres, hay una idea de considerar a las mujeres las poetisas, vamos a poner en este término porque es un término de época, las poetisas, que son las mujeres que solo pueden escribir poesía. Por lo tanto, las que se pueden ocupar de los temas de mujeres, ¿no? El paisaje, el amor, los temas femeninos, muchas de ellas, y esto digo, hago una generalidad en una cuestión regional, digo, pienso, nombré a Alfonsina Storni, podría decir Gabriela Mistral en Chile, las uruguayas, les es permitido, les es autorizado escribir poemas, y también alguna columna en el diario. Muchas de ellas escriben con seudónimos, sus columnas, o un consultorio sentimental. Los temas femeninos. Si nosotros hiciéramos este ejercicio con la narrativa y con el teatro o el ensayo de la época, vamos a ver que escasean las mujeres. O sea, hay un lugar permitido. Claro, estamos hablando de mujeres que trascendieron ese lugar por obras de una sustancia enorme que todavía nos siguen interpelando. Digo, lo que estaba dicho en esos poemas. En todo este conjunto, antes de entrar a particularizar a Delmira Agustini y a Juana de Ibarburu. Digo, pero eso, y hago esta distinción y subrayo, digo, eso es una posición de lectura igualmente, pero digo, ese es un dato histórico también de cómo son tratadas, con ver la crítica de la época, y subrayo la palabra poetisa, cada vez que es, a ver, que por lo menos en el ámbito argentino, ahí me voy a hacer cargo, no sé cómo funciona en otros lados,
esa nominación fue desterrada hace bastante tiempo porque suponía o arrastraba una idea de subordinación que no era, porque no eran consideradas escritoras, eran las poetisas. Yo digo poetisa y pienso en el masculino poeta, ¿no? Y yo pienso en el emperador y la emperatriz. Inmediatamente hago esa relación, digo, es como si la poetisa estuviera subsumida al poeta. Y es una palabra que no tiene género, pero sí eran las que escribían versitos. Esto lo tomo de las poetisas escriben versitos. Y a su vez, si tienen algún éxito con algún libro, la crítica masculina de la época, insisto, los años 20, 30, va a marcar que son como unas, diría, cotorras o gallinas que cacarean para criticar a los hombres, como es el caso de Alfonsina, que la toman desde ese lugar. Digo, entonces, la poetisa para nosotros va a pasar a ser la poeta, porque no tiene marca de género. En nuestro castellano es la poeta o el poeta. Le hablo a los que tienen como lengua madre el inglés, saben que estos problemas no los tienen, son todos problemas del castellano. Pero me parece interesante esta aclaración, porque es un término exacto de época. Si nosotros tomamos ensayos o biografías, seguramente va a aparecer la palabra poetisa. No vengo a hacer una corrección, no vengo a aclarar que esto está mal dicho. No, yo lo que quiero es ponerme en eso, declarar mi posición de lectura, que me parece que está bueno que esa palabra ha perdido efecto, por lo menos en Argentina, por eso mismo, porque no es subsidiaria, es el poeta o la poeta, digamos. El poetisa tiene ese otro cariz. Creo que quedó claro igual, ¿no? Perdón que voy a tomar un poco. Bien. Y por supuesto, esto que les decía, demuestran cada una de ellas que escriben algo más que versitos. ¿Eh? Eran como puestas en ese lugar. Vamos a volver al panorama de las letras uruguayas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ya hay acá una diferencia evidente, ¿no? Digo, podríamos nombrarles, podemos nombrar a más de un par de escritoras más, de las que están produciendo lo más relevante de la literatura que se está renovando en el continente. Eso es como con el arribo del modernismo, porque además este es el modernismo. Ahora yo voy a dar unas características muy escolares, como para que todo el mundo tenga como una idea de qué hablamos, porque nos va a resonar moderno, modernidad, pero vamos a ver el modernismo como movimiento literario. Esto que quienes no han pasado por una escuela, digamos, como en Hispanoamérica, o Latinoamérica, quizás se le van algunos datos, pero es solo un esquema muy escolar. Pero quiero decir, el modernismo, voy a decir como la primera definición, es el primer movimiento genuinamente hispanoamericano. Quiero decir, hasta el siglo XIX los movimientos, el movimiento es de Europa a América, la influencia y los movimientos literarios que se generan en Europa son los que llegan a América, y en este caso, o por lo menos desde España, y lo que sucede con el modernismo, que es el primer movimiento que hace el viaje inverso, es decir, de Latinoamérica a España, ¿no? Y tiene una figura tutelar, por supuesto, que es la de Rubén Darío, una figura central e importantísima para la historia literaria de Hispanoamérica. Digo Hispanoamérica, Latinoamérica indistintamente, discúlpenme. Hoy vamos a hablar de Delmira Agustini y de Juana Ibarburu, porque representan, creo yo, una cumbre de esa poesía. Pero también podría nombrar a una contemporánea a ellas, que es María Eugenia Baferreira, un poco más allá, un poco más avanzados los años 20, Esther de Cáceres, Selva Márquez, que son la antesala, que constituyen la antesala de lo que va a ser esta potente generación del 40 que tiene, nombro todas mujeres, pero digo, para que piensen en la generación del 40, contemporánea de Vilariño es Mario Benedetti, digo, para que no crean que que el recorte es tan severo, pero estamos hablando de poetas mujeres, entonces hay que desbrozar ahí el terreno, pero digo para que ubiquen también a qué llamamos la generación del 40 en Uruguay. Bien, voy a seguir un poco, voy a avanzar para que... Juancito, te pido Sí, una cosita, que hables sí, un corazón. poquito más lento, porque más Ok. pausado, porque Bien. hay algunos alumnos que están aprendiendo español que necesitamos que vayamos un poquito más lento. Bien.
Bueno, entonces voy a empezar. Vuelvo. ¿No? Bueno, si quedó alguna duda sobre esto que dije. Igual fue una presentación muy general. No entré en ningún punto de estas poetas. Fue un poco general para entender este panorama y este mapa particular de la literatura uruguaya. Ahora sí voy a enunciar casi escolarmente las características del modernismo, para entrar inmediatamente después en la obra de Edelmira Agustini y Juana Ibarburu, que son las que nos convocan. Así que, y después vamos a compartir esos poemas que ustedes ya leyeron, que espero que hayan leído. Bueno, vamos a... Para hablar del modernismo, primero vamos a hablar un poco del contexto en el que se... Digo, porque uno cuando habla de historia literaria y caracteriza algunos movimientos, si no los ponemos en un contexto histórico, pareciera que surgen de la nada. Y siempre hay una variable histórico, política, social, que hace que digo, los movimientos surjan, se instalen, se desarrollen, también mueran. Nada es tan taxativo, todo puede volver, digamos. Yo no creo en la teoría del péndulo, pero sí creo que los movimientos a veces vuelven de determinada manera, y a otros con otras características. El siglo XX, por supuesto, está atravesado por las guerras mundiales que hacen que todo estalle por los aires. Pero eso se estaba, en la vida cultural, literaria, por lo menos y en el arte, se estaba gestando un poco antes. Cuando hablamos del modernismo tenemos que hablar de 20 años más o menos, no vamos a hacer... Si hay profesoras de literatura pueden ser más duras y decir estos son los años. Entre 20 años menos aproximadamente de finalizado el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este es el tiempo de, sobre todo la última década del siglo XIX, y los primeros años, los primeros 20 años, después va a haber momentos de convivencia, por supuesto, pero es en el que se fortalece el modernismo. Para pensar históricamente por qué sucede que sea un movimiento genuinamente latinoamericano y no que se haya gestado en España, España está viviendo una crisis que es la de estar perdiendo todas sus colonias, por lo tanto su carácter de país colonial, ¿no? En 1898 pierde Cuba, que es la última colonia, y esto produce de verdad un desbarajuste social y cultural que se venía gestando en España y que hace que se produzca, digamos, también un quiebre de esta América culta de lo que está sucediendo en España. Digo, esto es podría ser como el antecedente, y después, principios del siglo XX, entre el XIV y el XVIII, la Primera Guerra Mundial, y un poco más allá. Por supuesto que el modernismo va a convivir con las primeras líneas de las vanguardias de raíz europea. Esas vanguardias que van a llegar al Río de la Plata alrededor de los años 20, 24. Todos los movimientos, hago esta marca porque justamente la Primera Guerra Mundial, hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, empiezan a aparecer los movimientos de vanguardia. Son una respuesta a una crisis insostenible, humanamente insostenible, filosóficamente insostenible, como es una guerra mundial de 4 años, ¿no? Entonces, ahí aparecen los movimientos de vanguardia europea y que empiezan a llegar después, unos años después. Hay una convivencia entre el modernismo y las vanguardias. Y también económicamente empieza a cambiar el signo de los tiempos, ¿no? Empieza el avance de Estados Unidos e Inglaterra en las economías regionales, en democracias un poco débiles, y el comienzo de la formación del movimiento obrero. ¿Por qué hago estas aclaraciones? ¿No? ¿Esto influye en la poesía? Influye en la formación de un lectorado. Influye en la difusión de la poesía modernista en clave popular. Poemas que se entienden, vamos a ver en Juana Ibarburu una claridad en el sentido de lo que dice mucho más abierta que lo que podríamos encontrar en Lugones. Cambia el lectorado y cambia el acceso a la cultura también con estos movimientos. No es que lo digo solamente para marcarlo históricamente, sino porque tiene esa implicancia en la cultura de un país, ¿no? Y entre las conquistas civiles, esto me parece importante subrayarlo, porque esto también marca una... Hoy estoy haciendo el elogio de Uruguay, todos quisimos ser uruguayos alguna vez. Entre las conquistas civiles,
digamos que en Uruguay existe la ley de divorcio desde 1906. Y quizás eso, esa posibilidad que tienen las mujeres desde 1906, digo, porque, digo, no en el sentido de que sean las mujeres las que se divorcian, pero sí las que quedaban las que han quedado hasta que se sancionaron las leyes de divorcio en distintos países, en general más desprotegidas, en general. Entonces, pero esto de tener este derecho civil desde 1906, me parece que es un dato importante. También lo vamos a ver en relación con Delmira, cómo funciona eso. Y es una diferencia sustancial con, diría yo, casi todos los países sudamericanos, y no con todos, ¿no? Y también eso, insisto, con esta idea que posiciona a la mujer en otro lugar. Quizás ahí también esté la respuesta a esa pregunta inicial de por qué esta eclosión de mujeres poetas. Seguramente porque vivieron en ámbitos más amables desde los derechos, digo, desde el lugar de los derechos. Bien. Este es un marco para el modernismo. Vamos voy a repetir esto que les decía. Es el primer movimiento genuinamente latinoamericano que reacciona a los movimientos europeos. Y hay una crisis de todos los. A ver, está el tembladeral de las ideas políticas, de las ideas sociales, de la religión, de la vida social, ¿no? Y por supuesto, esto repercute en el arte. Y también porque es un momento de profundas migraciones. Entre fines del siglo XIX empieza a producirse las migraciones europeas hasta los años 30, y eso también cambia en esa relación entre la ciudad y la cultura, ¿no? Y el crecimiento de las ciudades, los crecimientos demográficos. La gran figura del modernismo es Rubén Darío, que había nacido en Nicaragua en 1867 y murió en Nicaragua en 1918. Tuvo la maestría de darle un impulso a todo Hispanoamérica, un impulso inusual. Estuvo muchas veces en el Río de la Plata, digo, porque estuvo en Uruguay, estuvo también en Buenos Aires muchas veces, fue corresponsal del diario La Nación y tuvo vínculos con la mayoría de los escritores. En este caso tuvo un vínculo muy particular y fue un impulso, diría yo, intelectual y vital para que Delmira Agustini siguiera escribiendo. Fue como muy elogioso cuando él estuvo en el año 12, digamos, después voy a leer una cosita de esa época, pero digo, cuando estuvo en Montevideo, quiso conocer especialmente a Delmira. Entonces, digo, porque veía ahí un modernismo muy particular también, muy adelantado, hablando desde otro lugar, como les decía, pero ya vamos a llegar por ahí a Darío. Bueno, fue muy importante, como les decía, perdón, a Delmira. Como les decía, Darío fue importante, también lo mencionamos cuando hablamos de Quiroga la otra vez, porque Lugones, la relación que establece con Lugones Darío le va a dar ese impulso a las letras de por lo menos del Río de la Plata. Quiroga viene a Buenos Aires un poco atraído por la figura de Lugones y va a ser quien le va a dar trabajo, digamos. Entonces, hay ese impulso de Rubén Darío, acá tiene su germen estricto, y Lugones es, a principios del siglo XX, el escritor nacional por excelencia de la República Argentina. Pero bueno, también es lo que yo les decía, representa ese modernismo de voz muy estentoria, ¿no? Casi como casi militar, de los grandes temas y el hombre casi como una especie de posromanticismo, ¿no? Del hombre frente al paisaje y las grandes verdades. Las mujeres vienen a demostrar otra cosa, ¿no? Bien, vamos a pasar un poquito a las características, estoy muy en el contexto. Las influencias más importantes que van a sostenerse en el modernismo de raíz más europea son el simbolismo y el parnasianismo, que son dos movimientos que se dan sobre todo en Francia, alrededor bueno, también medio contemporáneo, pero hablemos de 1880, digamos, de ahí surgen algunos de los poetas más importantes de Francia. En cuanto al parnasianismo, el modernismo va a tomar la perfección formal, el verso medido, alejarse de cierto sentimentalismo que venía del romanticismo, y algo del cultivo del arte por el arte. Esto es importante,
porque el antecedente es el romanticismo, ¿no? Que el romanticismo va de la mano de la formación de los estados nacionales en su crecimiento. Por lo tanto, los poetas crean, o los escritores crean al héroe romántico, el que representa los valores de la libertad y bla, 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 que de raíz francesa todo esto. Bueno, acá el romanticismo, digo, justamente lo que aleja el modernismo del romanticismo es que el poeta puede escribir de cualquier cosa y fomenta esta idea del arte por el arte, ¿no? Que es un concepto que es interesante tener en cuenta en cuanto a los temas. Y el simbolismo, por supuesto, es la corriente de poesía francesa más importante de fines del siglo XIX. Digo, lo simbólico, valga la redundancia, es la herramienta fundamental, es la potencia del lirismo. Eso digamos, elaboradas metáforas y figuras retóricas, eso sostiene como el simbolismo, ¿no? Y entonces, lo que tenemos frente al poema modernista sería una utilización de una métrica flexible, es decir, los poemas tienen distintas métricas, distintas formas fijas. El soneto va a ser de las suyas, pero también hay poemas, como podemos ver en la selección, de distinta métrica. Hay una propuesta de nuevas formas líricas, por eso en la convivencia del modernismo con las formas alrededor de los años 20, con las formas de la vanguardia, vemos ahí una libertad compositiva también, en cuanto a propuestas líricas, en cuanto a lo enunciado del poema, sin regirse tanto por las primeras, la utilización de las formas tan fijas. Digo, hay como un ablandamiento. Hay innovaciones lingüísticas, hay un predominio de lo simbólico, del simbolismo, como les decía, y un énfasis puesto en lo formal. ¿Cuáles son los temas que inspiran a los escritores modernistas? Bueno, el tema van desde la recuperación de algunos temas indigenistas, o lo que se llamaba la literatura indigenista. Hoy hablaríamos de pueblos originarios, por supuesto, las culturas originarias, perdón. También la cultura clásica grecorromana, la mitología, ¿no? Ahí lo tienen a Caronte, en uno de los poemas. Oriente, o sea, lo que también despierta cierto exotismo. De ahí la mirada sobre Oriente, ¿no? También la vida urbana, la fealdad de las ciudades, los vicios, la muchedumbre. Esto, piensen en el antecedente de esto que es Baudelaire, ¿no? Y yo hablé de todo el contexto social también para dar cuenta de esto, la transformación de la ciudad, la muchedumbre, como algo a lo que acercarse o escapar, y también ese recorrido por una ciudad que ediliciamente también se va transformando y va, en algunos casos, perdiendo belleza. De esto dan cuenta estos poetas, porque eso es también parte de los cambios sociales. No hay crítica social, por supuesto, ¿no? Y entonces, frente a esa ciudad que va creciendo, el poeta va buscando la soledad, va buscando correrse a un costado de la vida social, ¿no? Y consagran el gran tema uno de los grandes temas del modernismo, es el amor, por supuesto, como una experiencia humana con matices místicos. Y entonces ahí entramos a lo que es la palabra modernismo, que nos lleva a modernidad. Los escritores del modernismo tienen que ser, y esto es una frase de Arthur Rimbaud, que decía, hay que ser absolutamente moderno. Y moderno en el sentido de estar a tono con el mundo, con los cambios. Esto hace al poeta moderno y al poeta modernista. En ese sentido, modernismo y moderno están emparentados. Por supuesto que para otra ocasión, y esto los dejamos pendiente, se lo vamos a decir a Daniel para otro momento, podríamos pensar en la relación de los uruguayos y Francia, ¿no? Que dio entre justamente el siglo XIX y parte del siglo XX una relación tan particular. Voy a nombrar a 3 escritores para dejarles así la espina. Es el conde de Lautréamont, Isidore Ducasse, nacido en Montevideo y lleno de halo mítico. El otro es Jules Laforgue y el otro es Jules Supervielle. Digo, tenemos que ver, cuando hablamos del modernismo y el simbolismo, tenemos que ver también que eso repercute de alguna manera en la cultura francesa. Les nombro estos 3
para un historiador de la literatura francesa, no dudarían en decir que estos son escritores franceses, y los uruguayos, como ya lo vimos con Quiroga, van a defender la uruguacidad, no sé cómo se dirá, de El Conde de Lautréamont, de Isidore Ducas, de Jules Supervielle y de Jules Laforgue. Pero digo, eso queda para... A mí siempre me llama la atención eso, ese vínculo, ya lo vamos a hablar con María también en algún momento, digo, ese vínculo que han establecido por distintos motivos con Francia, y que han creado además esa literatura, ¿no? Bien. Bueno, espero que me hayan seguido un poco. Igual Estamos todos acá, Juancito, no te lo preocupes. que dije, no, sobre todo los estudiantes de María que no van a querer venir más. No, porque digo, igual es todo muy escolar esto, son como muy así de manual, casi como para poder entrar en tema y que todos entendamos de qué hablamos. Pero ahora vamos a hablar directamente de nuestras Las poetas, chicas, de las nuestras chicas. chicas, de las chicas. Bueno, vamos a empezar con Delmira Agustini, porque es el caso más mítico de la literatura uruguaya, ¿no? Por una corta... A ver, mítico y a su vez de especial atención, ¿no? Porque no la traemos acá, ni se instaló en la literatura uruguaya por haber sido víctima de un femicidio, sino porque tenía una obra en potencia, que tenía tal solidez, que podía superarla y pasar yo diría, pasará los siglos y seguiremos leyendo a Delmira Agustini, digo, por la potencia de esa obra. Pero mencioné esto porque es un caso, digo, porque es como lo que arma su vida y su obra, ¿no? Delmira había nacido en 1886 y murió en 1914. Saquen cuentas. 27. No había llegado a cumplir los 28. O sea, podríamos rebautizar a Delmira como una rockstar, ¿no? Como Janis Joplin. A los 27 murió como Amy Winehouse. Digo, es como, tiene ese destino además de haber sido casi como de una potencia de iluminada en su poesía, porque juega en un lugar, yo me adelanto lo que, yo tengo muy ordenado igual porque si no me disparo, pero digo, juega una carta muy potente para la escritura, para el modernismo, que tiene que ver con la escritura erótica, con el erotismo, con Eros, no como una figura muy mítica, sino como algo muy carnal. Y eso, para una mujer de esa época, y una mujer en el mundillo literario de Uruguay, digo, podríamos decir de casi todos los lugares del mundo, era como muy extraño, digamos. Primero era como muy llamativa, porque era como alguien que tenía una vasta cultura, pero después era como quedaban un poco perplejos, porque las metáforas no son difícil de desentrañamiento, digamos. Entonces, como ahí está la potencia. Pero yo digamos, para quienes no conozcan a Delmira Agustini, no buscaron, no googlearon, no les suena, digamos que, su huella es indeleble en la literatura uruguaya. Y yo creo que, muerta en el esplendor de su carrera, en el esplendor de su carrera, a los 27 años, asesinada, hoy claramente hablamos de femicidio. ¿Cómo podría haber aparecido en los diarios de la época? ¿No? Un drama pasional, ¿no? Fue eso, fue catalogado, es decir, la prensa le dio motivo, cuento un poquito cómo fue, igual porque sería muy torpe de mi parte no mencionar este hecho y decir, bueno, es solo la obra de Delmira. Pero esto marcó un modo de leer a Delmira Agustini, atravesada por el mito, cotejada entre la poesía y su correspondencia, y leída, digo, como por la prensa local como como un crimen pasional de un amor tormentoso, de alguien que fue asesinada, ¿no? No es que no tuvo la oportunidad de devolvérselo. Me Digo, no. clavaron 2 tiros. No, exacto. Entonces, eso me parece que, si bien signa, nosotros la obligación que tenemos como lectores hoy es siempre correr del mito lo que haga de, ay, la pobre asesinada. Digo, más allá de eso, eso es una cuestión política que va a asignar su vida y su obra, pero que hay que correrla del mito que obtura a veces o que ensombrece una escritura tan brillante como la de Agustini. A ver,
el mito de Edelmira era que siendo tan joven, era una niña de 20 cuando empezó a escribir, que tenía una cosa muy aniñada en su entorno familiar, con una nena, y escribía estos poemas de profunda raíz erótica, ¿no? Era como, hoy lo hubiesen catalogado de bipolar, porque era lo que todo el mundo tendría a decir, que era como, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Lo que es muy, muy llamativo es que, de ahí es donde aparece además el mito, toda la correspondencia, la correspondencia íntima que va a mantener con el que va a ser su marido y que va a ser su asesino, ella adopta una voz de niña, una voz de nena, no una voz, perdón, un modo de hablar como uno hablaría con un bebé o con un nene, puesta ella en una condición. Pero eso es un entorno muy íntimo. Creo que nunca pensó ella que esas cartas iban a ver la luz. Y si lo pensó, digo, no le dio tiempo igual a pensar su posteridad, digamos. Pero digo, es un grado de intimidad que es un hilo que la crítica ha tomado como para, pero ¿y esto con esto? Digo, no hay manera de comparar. Digo, la compatibilidad está en que ella es una escritora hecha y derecha y puede darse hasta el lujo de usar. Ahora les voy a leer porque si no quedo como el cuentito. Pero digo, sobre ese mito que ella que funda, nos queda la pregunta, nos va a quedar siempre la pregunta que es, ¿cómo hubiese escrito? ¿A dónde hubiese ido su obra? ¿A dónde hubiese despegado? ¿Qué hubiese hecho? ¿No? Eso, digo, ¿qué cosas que a nosotros nos pueden sonar un poco ingenuas, cómo hubiesen cambiado? La verdad que esa es una pregunta que no tiene respuesta porque digo, justamente, cómo fue el tema eh, del asesinato de Delmira? Gracias a la ley de divorcio de 1906. No, ella se conoce con Enrique Job Reyes, que va a ser su marido, era un comerciante, joven, relativamente joven. Se conocen en 1908 y se van a casar el 14 de agosto. Esta precisión la tengo anotada porque digo, ahí sí tiene alguna importancia, por lo menos para la historia literaria, de cómo fue la sucesión de hechos, ¿no? El 14 de agosto de 1913 se casa con Enrique Job Reyes. Hay un montón de cartas previas, inclusive a Rubén Darío, donde le dice, no sé qué estoy haciendo, dice ella. Permítanme retraducirla, pero no sé qué voy a hacer. El día que se iba a casar le dice a la madre, no me quiero casar. La madre era una mujer de un carácter bastante fuerte, y le dice, de ninguna manera, vos te vas a casar igual. 53 días después del casamiento, el 14 de agosto de 1913, 53 días, un mes y 20 y pico días después, vuelve a la casa de los padres. Vuelve a la casa de los padres, pide el divorcio, la disolución del matrimonio. Nunca las razones quedaron muy claras. No hay como, digo, las sabrán ellos. Pero vuelve a la casa de sus padres. Digo, esa duda que ella la carcomía, digo, le duró nada el casamiento, y el 5 de junio de 1914 se disuelve el matrimonio. Y el 6 de julio, o sea, un mes después, Enrique Reyes la cita en un cuarto de hotel y la mata. Ellos habían tenido algunos encuentros en el medio, y lo que el rumor más, el rumor, digo, una de las versiones, no versiones sobre el asesinato, sino que ella tiene una relación que no termina de ser muy concreta con el argentino Manuel Ugarte. Y se escriben unas cartas muy, muy amorosas. El motivo de los celos está ahí, pero la verdad es que digo, este es el final trágico de Delmira y el nacimiento podríamos decir, del mito también, ¿no? Pero ahí quedó una obra muy... Miren los libros. Ella empieza a editar muy jovencita, ¿no? Pero edita El Libro Blanco en 1907, Cantos de la Mañana en 1910, Los Cálices Vacíos, que es su gran obra, y ahí están los poemas más importantes, de 1913, y después en 1924, ya en forma póstuma, va a aparecer Los Astros del Abismo. Por supuesto que hay ediciones de su poesía completa, eso es porque es muy mensurable, y también la correspondencia
íntima. Yo tengo una edición un poquito vieja, que compré me atrevería a decir que en Tristán Narvaja, en Montevideo, pero, o por ahí, que es una edición de la Biblioteca Nacional de Uruguay del año 69. Bueno, que es todo es una edición de las cartas, ¿m? De las cartas con distintos personajes, con el que iba a ser su marido, con Rubén Darío, con Zunfelde, ¿con quién más? Con Manuel Ugarte, por supuesto. Pero quería leerles esto que les decía, esta nena que le escribe a su marido, al que va a ser su marido, perdón, cómo inventa estas palabras también para... Pero les leo brevemente unas cartitas. Quique mío, de yo, de Delmira y de la nena, te voy a llevar una cartita al baile, mi viejo. Quique se va a quedar todo asombrado cuando la mascarita de él le presente un papelito todo feo y tonto. Estoy triste, mi vida. Anoche te vi tan poquito y cuando no te veo mucho, mi vida, me parece que no he vivido bien y que me falta un pedazo muy grande, pero muy grande del alma. Yo no puedo vivir sin mi Quique, te juro, mi Enrique mío, y cada día lo quiero más y lo quiero más. Ahí cambia el quiero por tiero, como si tuviera, como tiene un nombre eso, ¿no? Pero tiero, más y más. Esta noche, si Dios quiere, la nena va a verte mucho y te va a decir poquito. Menanoche, mi viejo. Ahora el pícaro del carnaval, justo hoy, miren, que a tono, ahora el pícaro del carnaval me pone nerviosa por mi Quique, pero él quiere mucho a la nena y se va a portar menito, porque si no, ella se mere de tristeza. Menodía, viejo, hasta luego, tuya, Delmira, nena. Otra. Pero ya entendieron, ¿no? Bueno, esto fue, imagínense, esto ha sido de esto se deben haber escrito infinidad de tesis universitarias, ¿no, María? Infinidad de tesis universitarias sobre este uso de esta lengua de una nena. Que se la dejó en bandeja esa chica. Se las dejó. Papito venía a la die como sempre arió totó. Bueno, y así esta nena, este infantilismo de las cartas que mantiene con Reyes, ¿no? Bien, vamos a los poemas. Vamos a leer los poemas. Ya los tienen ahí, ¿no? Supongo que todos tienen ahí la lista. Acá me dicen que sí. Vamos a leer El intruso. Digo, para desterrar a esa nena que escribe papito, tero, vamos a leer una potencia en una voz y que por supuesto, digo, esto sí esta es la particularidad de Delmira. Una invocación a lo erótico de forma muy, digo, y se lo marcan porque es una mujer, digo, siempre me llamó la atención que y esto lo digo en una comparación un poco apurada, siempre me pareció que entre el modernismo uruguayo y el modernismo argentino es de una pacatería absoluta. Sacando a Alfonsina Storni, ¿eh? Alfonsina escribe otra cosa, va por otro lado, es la apertura del feminismo sufragista, digamos, hay otra potencia. Pero sobre todo los varones, ¿no? Y cuando yo leí hace muchos años unos textos de Herrera y Reisig, cargados de erotismo, pero yo diría, bueno, tiene uno que se llama la cachondez, soeces, pero eso a una mujer es visto como, ¿y cómo es que ella habla? Y Herrera se dio el lujo hasta de hacer en unos textos póstumos una descripción del órgano sexual masculino uruguayo, hablando de las bondades de los uruguayos. Digo, eso que es parte también del modernismo en cuanto potencia creadora, del arte, de escribir por cualquier cosa también con plena libertad, y que acá, en este lado del Río de la Plata, es todo lo contrario. Lugones es como, digo, no, casi como el impoluto, ¿no? Digamos, no está, esa carga erótica está mucho en los uruguayos. Bien,
El intruso. Vamos a leer así. Tengo que correr un poquito con... Bueno, por ahí leo uno y me voy a Juan así, pero... El intruso. Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma, una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante. Bebieron en mi copa tus labios de frescura y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes y canto si tú cantas. Y si duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hoy llevo en mi sombra tu olor de primavera y tiemblo si tu mano toca la cerradura. Y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida, tu boca tempranera. Cualquier acotación que haga voy a quedar como un humorista de la década del 80. Así que no, humorista uruguayo de la década del 80. Bueno, digo, no, pero más allá de lo que está hablando, además de esa invocación al amor en el primer verso, en la entrada, en justamente esa invocación abre absolutamente el camino a un erotismo sutil y a su vez claro. No hay grandes metáforas. Hoy nos pueden sonar un poco, igual nos podrían sonar, no sé, la metáfora de la cerradura un poco obvia, pero estamos hablando de un poema de principio de siglo. ¿Mm? Eso es interesante, como cambia también en la distancia ciertas imágenes que hoy nos pueden sonar como obvias. ¿Mm? Sí, igualmente, más allá de la obviedad de esta imagen de la cerradura, realmente se hace como muy visual, ¿no? O sea, a Total, la hora claro. en la mitad del Sí. poema, decís, ya escucho la cerradura y ya el corazón se me estruja. Lo inefable. Este es uno de mis favoritos siempre. Bueno, los dos son sonetos, digo, hablamos vos al principio de las formas fijas. Bueno, el soneto encuentra acá de una forma fija, es aquella que podemos contar en versitos, en versos y las rimas y demás, ¿no? Bueno, estos son un metro clásico, una forma clásica que se da muchísimo, que va a perdurar en el modernismo. Lo inefable. Yo muero extrañamente. No me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor? Cumbre de los martirios, llevar eternamente, desgarradora y árida, la trágica simiente clavada en las entrañas como un diente feroz, pero arrancarla un día en una flor que abriera, milagrosa, inviolable, más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. Bien, y fiera de amor, bueno, acá aparece la fiereza, cierta cosa salvaje, que después lo vamos a ver desde otro ángulo en Juana. Pero acá para ver, digo, estos poemas nos dan cuenta de figuras fuertes, ¿no? Yo entré en la charla hablando de las poetisas, de los temitas, ¿no? Permitidos a las mujeres. Bueno, acá se habla en este poema además hay como hasta casi una mirada naturalista sobre esa fiera, digo, sobre la fiereza de esa mujer, ¿no? O bueno, o de la figura que enuncia y el yo poético. Fiera de amor. Fiera de amor, yo sufro hambre de corazones, de palomos, de buitres, de corzos o leones. No hay manjar que más tiente, no hay más grato sabor. Había ya estragado mis garras y mi instinto cuando erguida en la casi ultratierra de un printo me deslumbró una estatua de antiguo emperador y crecí de entusiasmo
Por el tronco de piedra ascendió mi deseo como fulmínea hiedra, hasta el pecho, nutrido en nieve al parecer, y clamé al imposible corazón, la escultura, su gloria custodiaba, serenísima y pura, con la frente en mañana y la planta en ayer. Perenne mi deseo en el tronco de piedra ha quedado prendido como sangrienta hiedra, y desde entonces muerdo, soñando un corazón y estatua, presa suma para mi garra bella. No es ni carne ni mármol, una pasta de estrella, sin sangre, sin calor y sin palpitación, con la esencia de una sobrehumana pasión. Miren todo. Esto, hasta podríamos hacer casi una cronología de cómo las imágenes se van volviendo más cargadas sí, cómo los versos se van cargando de imágenes más trabajadas, ¿no? Eso, como adensándose. Y quiero terminar con Delmira, quiero terminar, por supuesto. Ya sé que tengo que correr, pero esto va a ser muy cortito. Acá estamos. Una carta final que le manda Rubén Darío. Rubén Darío en el año 12 es el año que se conoce con Delmira. Él está en Buenos Aires y ella le ha dado unos poemas y le escribe: las 3 poesías son excelentes y he dicho a Guido que todas ellas corresponden a Mundial. Mundial es una publicación. Son sinceras, bellas, femeninas. Espero las otras con mayor elán que me promete. Crea usted en mi absoluto afecto mental. Sea optimista. Reciba siempre sonriente al destino y cuide bien esas perfidias felinas de su espíritu de que me habla. Siga el rumbo a que se siente llamada. Nunca se engañe a sí misma, que es la peor de las culpas. Produzca, aunque de lejos, intelectualmente, la miro y la admiro. Rubén Darío. Hermosa carta, ¿no? Hermosa. Hermosa carta. Hermosa, por favor. Bueno, ella, por supuesto, bueno, va a morir 2 años después, y Darío muere en el 16, hace bastante cerca uno de otro. Bien, hablando un poquito sí, de esto de la muerte de Delmira. Delmira, para los que estén en Uruguay y puedan salir a caminar cuando las restricciones lo permitan, en el 2014, cuando se cumplieron 100 años de la muerte de ella, Martín Sastre, que es director de cine muy conocido y artista uruguayo, hizo una obra homenaje a Delmira, que está ahí en la calle Andes, 1000 y pico, 1200 Que y es donde pico, estaba googleen, murió. donde murió, o sea, en esa En el habitación hotel. alquilada. Mirá qué bien. Y la Muy bien. realidad es que haber elegido también a Martín Sastre ha sido muy, muy significativo también, porque se ha dedicado también mucho a las mujeres, ha filmado Miss Claro. Tacuarembó, Ah, bueno, mirá en el documental de Natalia Oreiro. el documental de Natalia Oreiro, su última producción, que es la gira de Natalia en Rusia, e hizo en Argentina una performance que se llamó Eva, volveré y seré performer que podían visitar la Casa Rosada 300 personas y sentarse ir al balcón de Eva Perón. Realmente una persona Martín ha sido muy pro mujeres en un montón de oportunidades, se ha manifestado realmente, no solo con su obra, sino en un montón de lugares a favor de las chicas. Así que nada, era el dato de color para cuando salgamos Bueno, para cuando artista, podamos salir a pasear. yo sin ánimo de decir algo fuera de lugar, Martín Sastre creo que es el artista contemporáneo uruguayo de mayor proyección internacional. Sí. Digo, hace por lo menos 10 años, pero digo, dentro de las artes visuales, más allá además del laburo audiovisual, tiene una obra personal que sea eso, creo que es de los artistas más de mayor proyección. Bueno, vamos a entrar a Juana de América, como la mencionaba, Juana de América, sin lugar a dudas. Y quizás una de las poetas más populares de Uruguay, que atravesó buena parte del siglo XX. Piensen que ella sí muere bien, bien grande, en 1979 muere Juana. Y para un lector como yo, un lector argentino, está, como les decía al principio, está arraigada a las lecturas
de la escuela primaria, ¿no? Yo tengo muy presente el recuerdo, digo, en los años 70, Chico Carlo, que es su libro de cuentos autobiográficos o de pequeñas historias autobiográficas, que digo, los uruguayos deben estar hartos de leer ese libro o no, pero digo, en los años 70 estaba como lectura en la currícula de educación primaria, y yo tengo como muy imborrable uno de los cuentos, sobre todo, que creo que es como una especie de premonición de la escritora, digamos, alguien que ve en una mancha de humedad un universo. Bueno, los escritores vemos una mancha de humedad y podemos crear un universo, y eso que veía el personaje, o quien narra ese relato, creo que era la Juana, que va a ser escritora, ¿no? Digo, su vida, hay un crítico que dice que de todas las escritoras latinoamericanas, como nombramos a Mistral, podríamos nombrar a Delmira. Lo que pasa es que digo, la escritura de Juana de Ibarburu es contemporánea es contemporánea en cuanto a estilo, pero aparece después de la muerte de Delmira, digamos. No son contemporáneas en el sentido de conocerse o frecuentarse o haber publicado en los mismos años. El primer libro de Juana de Ibarburu es del año 19, que ya viene, digo, como produciendo. Digo, sería la continuidad. Y creo que hay un crítico que dice que entre Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarburu, Juana era la que menos sufría, la que menos problemas tenía. Y se dedicó, claro, enteramente a escribir y a producir una obra a lo largo de tantos años, ¿no? Había nacido en Melo, que es el noroeste uruguayo, ¿no? Melo es el noroeste uruguayo. En 1892, y muere en Montevideo en 1979. Va a vivir casi toda su vida en Montevideo, una ciudad que todo el tiempo le tironeaba, digamos, esa cosa de la ciudad que le resultaba un poco incómoda. Y yo creo que, digo, si nombro a estas tres escritoras es porque justamente ellas son un trío, Gabriela Mistral, Alfonsina y Juana, un trío muy potente y que también da cuenta de este hito en la literatura hispanoamericana de principios del siglo, por lo menos alrededor de los años 30, para ubicarlas a las tres en máxima producción, alrededor de los años 30. Voy a hacer mención igual a la visita, al encuentro de ellas tres en Montevideo en el año 38, pero digo, con estos tres pilares. Cuando yo hablo de estos pilares es porque siempre puede haber, digo, como son individualidades, no necesitan entrar en competencia con el canon masculino, a eso me refiero, ¿eh? No es que las separo y va, bueno, sí, mientras estaban estos varones escribiendo esto, ellas escribían, no, sus obras tienen una entidad desde el momento que aparecen, no necesitamos ir al rescate en el sentido de, aquella escritora, no, todas tuvieron una producción muy potente. Digo, la idea de la escolarización, de la escolarización de la literatura, que muchas veces tiene un signo negativo, eso que se da en la escuela. Bueno, yo creo que habla a las claras de una obra popular, por eso hablé de una poeta popular. Popular en el sentido que llega, digo, los temas, si bien Juan adhiere al modernismo, tiene un sencillismo más que va como absorbiendo algo que está pasando en el entorno de la vanguardia, si quieren, sin ser ella una vanguardista en el sentido de una ruptura ni surrealista, ni dadaísta, ni ningunismo, pero sí que absorbe eso que está ocurriendo y que se nota en una obra más plástica, menos sufriente, es verdad, de metáforas más sencillas o de imágenes más sencillas. Bueno, iba a ser un repaso, pero salteo lo de las obras. Su primer libro es de Las lenguas de diamantes del 19, va a publicar hasta bien avanzados los 60, y después van a aparecer, por supuesto, sus obras reunidas. Es una escritora que ha recibido los honores de ser, por el gobierno uruguayo, de ser la escritora que fue, digamos, ¿no? La Juana de América, eso fue una designación que le dieron algunos muchachos, pero claramente nos sentimos identificados con esta Juana de América. Yo creo que sigue ese camino que se había abierto con Delmira. Decía esto, una lírica más sencilla, más directa, versos luminosos y de profunda belleza. Hay una conciencia del tiempo en los poemas de Juana de Ibarburu, de la soledad,
de la pérdida de los seres queridos, eso también tiene que ver con el paso del tiempo, también el tema del tiempo también es lo que se va perdiendo, y también en un paisaje muy personal y muy cercano, ya nadie puede entrar, Carlos, y que de alguna manera esto que estoy diciendo es lo que está reflejado en los poemas que les pasamos, porque me parece que hay algo ahí en el arco que podemos ver en Juana Ibarburu, es esa absorción de la cultura clásica, lo que decíamos al principio de los temas, ¿no? A un paisaje cotidiano, silvestre, salvaje, si quieren, que es el paisaje del pueblo sobre todo. Y vamos a los poemas, ¿no? Ya que No, estamos. Juan, antes que de los poemas te quería decir, ahora que justo dijiste esto de esta cosa de la vida cotidiana, ¿no? Del ambiente Sí, cotidiano, sí. este encuentro que vos mencionabas con Alfonsina y con Gabriela Mistral, a mí me llamó la atención porque ella da una conferencia, No Juana. me spoilees porque yo voy a No, hablar de eso después, no, ¿eh? pero solo el Y título pero por puedo ahí va. decir. El Pero título lo voy puedo a, decir. pero lo voy a decir yo. La conferencia de ella lo voy a hablar yo. Claro, te pasé el guión para que no me pises. Muteame, muteame, no me Bueno, dejes hablar. podés decirlo. ¿Cómo se llama la conferencia que ella da? Casi en pantuflas. Vamos a tener que, para quienes no sepan que son pantuflas, Ay, vamos, pero iba a llegar a eso. perdón, Juan, no me mutes. No habíamos quedado en esto, María, que iba. Esta parte no la Vamos, practicamos lo suficiente, vamos. perdón. Después te lo voy a preguntar cuando lleguemos. Voy a ir rápido a los poemas. Rebelde parte justamente de la figura clásica de Caronte, que es, digo, en la mitología es el que lleva la barca que atraviesa el Hades, el que nos lleva del otro lado, no la orilla de enfrente, sino una orilla más lejana. Y dice, rebelde. Me encanta igual dónde se erige esta rebeldía de Juana, de esta voz poética. Caronte, yo seré un escándalo en tu barca. Mientras las otras sombras recen, giman o lloren, y bajo sus miradas de siniestro patriarca, las tímidas y tristes en bajo acento oren, yo iré como una alondra cantando por el río y llevaré a tu barca mi perfume salvaje e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrara en el viaje. Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos, en el terror maestro Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo. Y extenuada de sombra, de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos, cual conquista de vándalo. Ni en el momento de la muerte se va a sujetar. Está bueno esa idea, ¿no? Esa idea de rebeldía, ni en la muerte va a estar tranquila. Raíz salvaje. Me ha quedado clavada en los ojos la visión de ese carro de trigo que cruzó rechinante y pesado, sembrando de espigas el recto camino. No pretendas ahora que ría, tú no sabes en qué hondos recuerdos estoy abstraída. Desde el fondo del alma me sube un sabor de pitanga a los labios, tiene aún mi epidermis morena, no sé qué fragancias de trigo emparvado. Ay, quisiera llevarte conmigo a dormir una noche en el campo y en tus brazos pasar hasta el día bajo el techo alocado de un árbol. Bien. Perdón, de un árbol, me comí los dos últimos versos, perdón. Soy la misma muchacha salvaje que hace años trajiste a tu lado. Tengo otro documento, perdón. Encuentro. Para quienes vayan a seguir esta serie de encuentros, que estimo que serán los 56 que han llegado hasta acá, vamos, este poema a mí me suena a Marosa di Giorgio. Digo, en Marosa que hay una gran profusión de la naturaleza, quizás estas manzanillas sean un antecedente, o por ahí una prima lejana de Marosa. Encuentro. Olor de manzanillas curativas. Manzanillas doradas y nevadas que guardan las abuelas campesinas. En el flanco dulzón de las cuchillas y en la húmeda axila de los bajos, junto al camino zigzagueador y en torno de los ranchos, la manzanilla da su aroma áspero en los meses de sol. Yo la he sentido hoy en el camino que bordean podados tamarindos y me saltó al encuentro como un perro festejador y amigo. Fragancia amarga y sana que araña un poco la garganta
pero que tiene una bondad de agua. He vuelto a hundir la cara entre las flores de olor cordial y antiguo, rueda, rueda de hojuelas cándidas en torno del redondo corazón amarillo. Y toda la mentira del mar se me ha hecho clara de un golpe. Quiero el campo, como todos los hombres de América lo quieren, no tenemos entraña de marinos. Un ancho amor de labradores en la sangre nos viene. La montaña y la pampa, la colina y la selva, la altiplanicie brava y los llanos verdeantes, donde pasta la vaca y galopa el bisonte, están más cerca nuestro que el mar innumerable. Al tornar a mi casa, he sentido en el viento el vaho de mis campos fuertes del cerro largo. Me emana una alegría honda de reconquista. El ramo puro albea en mi mano. ¿Vieron qué linda esa palabra que usa? Que es como rara para... O sea, el ramo puro albea en mi mano. El alba despierta, ¿no? Tiene algo de blanco también, ¿no? El ramo puro albea en mi mano. Bien, voy a cerrar, yo voy a ir cerrando porque les voy a dejar unos minutos nada más. Y yo espero que les haya inspirado y que vayan a buscarlo entre las intervenciones de Caro, que me habla de pantuflas. Eh, Igual me encanta cuando pasan estas cosas porque de verdad Caro no sabe lo que voy a hablar, salvo de los poemas que voy a leer o de las cosas que hablamos, pero digo, eso era como... Por eso te dije no me spoilees, porque sabía que iba a decirlo. Bueno, pero bueno, les cuento esto, la Universidad de Montevideo había organizado lo que se llamaba como un curso de verano, que invitan, la figura más importante en el año 38 era Juana de Ibarburu, Juana de América, invitan a Gabriela Mistral de Chile y a Alfonsín Storni de Buenos Aires. Año 38, enero de 1938, el año de la muerte de Alfonsina. Ese es un encuentro sobre literatura. Digo, ese año muere Alfonsina y esto fue en el 38, en el 45, 7 años después, Gabriela Mistral va a recibir el Premio Nobel de Literatura. Si hablamos en clave feminista, tenemos que decir que Gabriela Mistral es la primera Premio Nobel de Literatura de América Latina y quiso el destino que recibiera el Premio Nobel antes de que el gobierno chileno o los gestores culturales chilenos le dieran el Premio Nacional de Literatura. Esos son los vaivenes también del lugar de las mujeres en los cánones tan masculinos, ¿eh? No es un capricho, sino que es una realidad histórica. Gabriela Mistral recibe el premio Nobel sin haber recibido en su país, después se lo dan, por supuesto, pero ya tiene el Nobel, ya es más grande que todos ellos, en el año 45. Bien, en ese encuentro, que creo que es el gran momento, hay una foto hermosa de las tres en Montevideo, es un gran momento para la cultura continental. Yo les decía, Alfonsina está batallando y escribiendo sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, en la cultura, está hablando del voto, cuando todavía, por supuesto, si en el 6 tenían, hasta la década del 80 nosotros no tuvimos divorcio, así que miren si era adelantado Uruguay. Digo, entonces voy a leer un pedacito de la intervención brevemente la intervención de Juana, que iba a hablar sobre su concepción poética, de cómo escribía, cómo escribe, y tiene como título, como muy bien dijo Caro, Casi en pantuflas. Tiene la letra un poco chico este volumen, así que... Es que es un título maravilloso, chicos. Claro, ¿cómo escribe? Escribe en pantuflas. Digo. Está bueno como concepción poética eso, además. ¿Cómo escribe en pantuflas en mi casa? Siempre las primeras estrofas se me aparecen como centella, a veces provocadas por una emoción cualquiera, visual o interior, a veces sin ninguna causa controlable. Dije al principio que la realización poética auténtica no es más que una mediumnidad, convencimiento que abate todo orgullo, ya que es claro que el ser humano no es entonces más que el instrumento de las presencias invisibles. Muchas veces me ha pasado tener en la cabeza, como una obsesión, un verso, escribirlo e inmediatamente, sin ponerme a pensar ni a buscar nada, continuar la composición como si obedeciese a un dictado misterioso, o como si un ser intangible me guiase la mano. Estos, por regla general, no requieren correcciones ni pulimento, y casi siempre son los mejores. En el otro caso, tras ese relámpago de las estrofas iniciales, viene luego
el trabajo de forja, la lucha con la magnífica riqueza de la palabra, para que ésta entregue justo el brillante que precisamos para que el engarce toque la perfección si es posible, para que la sustancia sea tan sutil y tan pura que debajo suyo se vea como correr nuestra propia sangre, fulgurar nuestra alma y resplandecer, aunque sea con un esplendor sellado, la luz misteriosa de la vida. Esto es todo lo que yo puedo decir de mi proceso creativo. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado, o por lo menos se entretuvieron. Sí, Juancito. Qué bueno. A ver, déjame ver un poquito acá en los comentarios. ¿Te podría... mira, si podría hablar de la presencia de Elmira en la literatura canadiense de Cora Siré. También preguntan para después ese enfoque de lo cotidiano. Eso lo puedo averiguar, digamos. Para la próxima, porque Claro, vos nos das tarea para nosotros para leer antes del encuentro, ahora te damos tarea para el hogar para la próxima, queda pendiente para Lady Rojas la influencia esa. Después, sí. Sufran pregunta, ¿ese enfoque de lo cotidiano de Ibarburu es solo una búsqueda estética o podría ser una posición política de hacer asequible o comprensible la poesía? Yo creo que, bueno, cuando hablamos del magisterio, digo, yo creo que es interesantísimo, digo, me gusta eso, me parece que son las dos cosas. Digo, hay algo de una intención de Juana, me parece, digo, ahí deberíamos ir como a indagar por otras zonas, me parece que hay también una intención y de ahí su escolaridad, de ser clara. Es una reacción también, los poetas también reaccionan contra la opacidad anterior, ¿no? Entonces me parece que en Juana se convive esa mezcla también, de una búsqueda personal, donde da cuenta de su vasta cultura. Por eso estos 3 poemas para mí marcan como un índice, y también una búsqueda en lo natural. Y me parece que cuando hablamos del modernismo, no nos olvidemos que es la base sustancial de la escritura de la poesía del tango. El tango escrito a la luz del modernismo, el tango sobre todo en los años 20-30, las letras de tango están imbuidas del modernismo, por eso tienen ciertas metáforas, ciertos usos del lenguaje que a su vez deben entenderse, porque el que escucha, porque es de raíz popular. Y yo creo que la raíz popular de un poeta reside también en eso, en ser transparente, ¿no? Y me parece que Juana lo logra eso, es una búsqueda que vamos de una intencionalidad ahí, sí. En cualquier momento, ojo que se viene el encuentro de letras de tango, ¿eh? Así que atenti. Eso está buenísimo. Pero además me encuentro, si piensen, hagan un ejercicio un poco tonto, pero piensen en alguno de estos poemas, sobre todo los que le hablan al amor, si le ponemos un 2x4, tenemos una letra, o podría traer igual el ejemplo de otras letras donde aparece la imagen del modernismo. Sí. Bueno, acá muchos saludos, muchas felicitaciones, Juan, me encantó, te dice Daniela, dice Silvana, que siempre nos acompaña, dice, nos deja inspiradas para escribir a más de uno, porque acá hay muchos escuchadores, pero hay muchos escritores entre todos nosotros. Sí, hay escritores, poetas, hay de todo. Sí, así que, bueno, esa es un poco la idea de inspirar, de que se queden inquietos, al menos inquietos y que vayan a por más. Nos vamos a ver en un mes con Idea Vilariño, que ahí vamos a entrar en un terreno que los va a conmover seguramente. Así para el próximo 15 de marzo, de todos modos van a recibir la invitación para que se puedan inscribir con tiempo. Acá te dice Mirta, me encantó, muchísimas gracias Juan, excelente presentación. Se va a hacer larga la espera para el próximo encuentro. Felicitaciones a todos. ¿Hay alguna página para seguir las actividades? Sí, Inspiradas Oficial en Instagram, y si no, Carolina Testa en Facebook, y si no me escribe. Si no me escriben un mail, yo les paso todos los links, chicos, o sea, en el HCHC
siempre están publicadas nuestras actividades también en el Hispanic Center. Chicos, nosotros tenemos una prensa, miren, nos quieren tanto, tanto que todos nos ayudan a difundir. No sabemos bien todavía por qué con Juan, pero la verdad que la gente es muy generosa con nosotros, pero sí, en Instagram, Inspiradas Oficial, ahí están nuestras actividades, así que este año, bueno, arrancamos con chicas y tenemos... no les digo que va a ser un año chicas, chicas, pero tenemos unas cuantas actividades pensadas para de a poquito ir largando, porque el año pasado se lo dedicamos a los chicos, así que ojo, Es verdad. somos muy equitativos en este grupo. Sí, las felicitaciones, Juan, para todos. Gracias a todos, de verdad es un placer. De corazón a todos, muchísimas gracias. Los esperamos en un mes. Gracias por estar, gracias por compartir, gracias por acompañarnos en esta linda aventura que tenemos. Y como les digo siempre a todos, a leer, chicos, que la vida es corta, por favor. Y los esperamos en muy poquito tiempo. Gracias de nuevo María, gracias Oscar, Daniel, Javier, a todos los que nos acompañan. Diría Juancito, gracias como siempre. ¿Daniel se fue? ¿Daniel? No, en un momento se me cayó el internet, ahora volví. Ahí estás. Bueno, gracias Daniel y gracias María por la confianza y por la buena onda total de los dos. ¿Qué pasa, Daniel? Que no te escucho. Espectacular y corta. Se corta un poquito. Se corta un poquito. Dile a Juan que estuvo espectacular, muchísimas gracias. Creo que está medio cortado mi internet. De nada, chicos, y nos vemos en breve. Bueno, ¿sí? Nos vemos. Buen carnaval para todos. Juan. Gracias. Chao, Caro. Chao a todos. Chao.